Bueno, buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora en este webinar de Wincom Technologies con Redline Communications. Gracias por asistir e inscribirse a este webinar en la tarde de hoy. Yo soy Mónica Duques, hago parte de marketing de Wincom Technologies y los voy a estar acompañando a lo largo de este webinar que espero les tenga de mucho interés. Para esperar mientras se van conectando más personas, para aquellos que de pronto no conozcan sobre Wincom Technologies, les quiero dar como un pequeño conocimiento de quiénes somos. Nosotros somos unos distribuidores mundiales de soluciones de telecomunicaciones. Nuestra casa matriz está ubicada en Cleveland, Ohio, pero tenemos bodegas en Bogotá, Colombia y en Miami, Estados Unidos. Hacemos presencia a nivel mundial en más de 9 regiones. Tenemos más de 23 años de experiencia. Y pues nuestro valor agregado, la propuesta de valor de esta compañía está en su equipo preventa consultiva, en entrenamientos y webinars como los del día de hoy. También somos el distribuidor máster con mayor stock. Apoyamos en la parte de eventos de mercadeo a nuestros clientes y por supuesto una línea de crédito. Nuestros servicios son bastante amplios aquí en Wincom, desde el servicio pre y postventa. Entonces los invito a que se acerquen y conozcan más de nuestros servicios que son bastante amplios en ingeniería. Los representantes, tenemos un representante para cada región. Cristian estará en México, Centroamérica y Caribe, Santiago Bravo en región andina y Carlos Cubillos en Cono Sur. Cualquier duda e inquietud, si ustedes desean, les puedo dar estos correos y números al final de la presentación. Y por supuesto, para que se unan a nuestras redes sociales, donde van a conocer más sobre nosotros, Facebook, LinkedIn y Twitter, y un WhatsApp para aquellos también que se quieran comunicar y quieran conocer sobre los productos de Redline y demás, nos pueden escribir a este WhatsApp Business, que es el más 57 305 255 1340. Igual yo les voy a poner esta información dentro de la parte de chat para que ustedes lo tengan bien pendiente. Entonces, ahora sí, le doy la bienvenida a Germán Guerrero. Él hace parte del equipo de Redline para Latinoamérica, el cual nos va a estar hablando en esta tarde de hoy sobre este tema que es tan interesante y yo sé que les gusta a ustedes muchísimo. Así que, Germán, te doy el paso de la pantalla. Algo que quiero también contarles a nuestros espectadores, vamos a tener una parte de preguntas y respuestas como es usual, pero las tendremos al final de la presentación. Entonces, los invito a la parte de abajo, hay un apartado de preguntas, respuestas, hacen ahí sus preguntas, al final las leeremos y las contestaremos claramente. Entonces, Germán, te invito a compartir tu pantalla y a dar inicio a este webinar para que todos estemos muy pendientes de lo que viene con Redline Communications, de lo que estamos y muy feliz de que ustedes estén aquí con nosotros, con Wincom. Gracias, Mónica. Porfa, regálame A ver, algún permiso para la pantalla porque está la tuya. vale, déjame, voy a dejar de compartirla. ¿Listo? Ya está. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos en otra versión de una presentación sobre soluciones inalámbricas, específicamente hablando de aplicaciones en UHF o en soluciones TV White Space. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Germán Guerrero. Trabajo en el área de preventas para la región Latinoamérica, junto con Mauricio Meirelos, quien es el gerente comercial para toda la región. Pues, ¿qué les cuento? Estoy en Redline desde hace un poco más de 9 años, en todas estas actividades preventas, soportando a los canales, soportando a los distribuidores, soportando al integrador en todos los procesos comerciales y en el desarrollo de sus negocios. Bueno, con muchísima experiencia en soluciones inalámbricas, que eso ha sido prácticamente toda mi vida, un poco más de 15 años en este mercado de soluciones inalámbricas. La agenda de hoy, introducción sobre Redline. Bueno, esto es antes de la agenda, esto es un complemento del último webinar que tuvimos sobre TV White Space. Hubo gente que no pudo atenderla, nos pidieron
volver a repetirla. Realmente no estamos repitiendo exactamente lo mismo. En esta nueva versión estamos adicionando algo adicional que es muy típico o las preguntas típicas que pueden surgir sobre esta tecnología. Unas sobre temas de cobertura, capacidad y distancia, y otras son las preguntas típicas sobre regulación, uso del espectro, comportamiento de estas frecuencias. Entonces, no es lo mismo. Para los que ya lo atendieron, pues les pido el favor de esperar un poquitín. Llegamos a estos últimos slides donde vamos a tener un poco más de emoción y, como dijo Mónica, en esta última parte, les agradecería que pongan todas sus preguntas, que escriban todas sus preguntas, las vamos a revisar y mientras tengamos el tiempo vamos a contestar todas las que podamos. Entonces, vamos a presentar sobre Redline un par de slides, quién es Redline, quiénes somos, dónde estamos, nuestra cobertura. Después entramos ya al tema formalmente, que es el concepto de TV White Space y cómo funciona el tema de la base de datos. Es algo muy interesante, muy de moda. En Colombia, en algunos países donde ya estamos trabajando o iniciando a trabajar en el tema de las bases de datos o la sincronización con la base de datos. Buenas prácticas en esta frecuencia, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para empezar a trabajar en este tipo de frecuencias y cómo sería el comportamiento? Las aplicaciones típicas. Aquí vemos una foto pues, que pusimos o que siempre tenemos en estas presentaciones de TV White Space, y lo que queremos demostrar aquí es el foco principal de este tipo de soluciones está en el área rural. Después entramos ya al tema de producto como tal, cuáles son nuestros equipamientos en estas frecuencias, tanto estaciones bases como terminales, y los servicios que Redline tiene en general para todo tipo de proyectos, oportunidades y a disposición de todos nuestros socios de negocios. Y después, bueno, vamos al tema un poco más interesante para todos ustedes y los que tienen preguntas, es mostrarles un poquito sobre cómo funcionaría el tema de cobertura, capacidad, hasta dónde llegaríamos y qué capacidades alcanzaríamos, y el tema de preguntas y respuestas que les comenté. Entonces, bueno, si tienen una pregunta antes, en el medio, sobre el slide, pues también agradecería la escribieran. Mónica la va a revisar, la va a poder ver y la solucionamos inmediatamente para dejar el último espacio de tiempo solamente para los temas de preguntas y respuestas para estos temas enfocados a regulación, a capacidad, a cobertura y lo que pueda surgir. Pero si hay preguntas sobre los slides específicos, por favor no duden en hacerlo. Mónica, solo para confirmar, ¿estás escuchando bien y está viéndose bien la presentación? Sí, yo te escucho y veo bien la presentación. Perfecto, entonces, gracias. Vamos a continuar sobre Redline. Este es un slide en que siempre queremos mostrar el alcance de nuestra tecnología. Ustedes pueden ver a mano izquierda. Todas las fotos que ustedes ven allí son siempre unos ambientes difíciles, ambientes hostiles, y lo que queremos demostrar es que los equipamientos de Redline están hechos para soportar cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de ambiente, cualquier tipo de temperatura, equipos realmente diseñados para soluciones de misión crítica. Y el objetivo de esto es mostrarles a ustedes o demostrarles a ustedes cuando tengamos un proyecto que el OPEX después es parte de la inversión, pero el CAPEX es parte de la inversión, pero el OPEX es algo muy importante dentro de todos los proyectos. Los costos de operación son importantes y lo que queremos también presentarles es que los equipos de Redline no se rompen, no fallan. Es algo que cuando ustedes instalan van a tener tranquilidad mental, tanto ustedes como sus clientes. Y esto realmente es de muchísimo valor, donde los costos de esa operación se van a reducir al mínimo y la tranquilidad de sus clientes va a ser bastante grande, lo cual esto va a redundar en
más negocios, es específicamente nuestro marketing, proyectos y casos de éxito, es lo que nos hace ser fuertes y demostrar a cada uno de ustedes y a cada uno de nuestros clientes que las soluciones de Redline funcionan bien y así vamos creciendo en cada uno de nuestros proyectos y soluciones. Sobre Redline, hoy tenemos ya 20 años de fundado, poco más de 20 años en el mercado. Nuestra casa matriz está en Ontario, específicamente en Toronto. Eh, Personas como Mauricio, que es mi director, mi gerente comercial, o como yo, estamos en 14 países alrededor del mundo, muchas partes, muchos países del mundo, todo América, empezando Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica. Mauricio está, para su información, Mauricio está en Sao Paulo, Brasil, y yo estoy ubicado en Colombia. Proyectos en general en todos los países del mundo y lo que Redline ofrece son soluciones completas, proyectos completos donde garantizamos o que siempre queremos participar desde el inicio del proyecto hasta inclusive su operación misma. Tenemos toda una infraestructura para llegar hasta allá, donde siempre queremos estar involucrados y con ese apoyo, con ese acompañamiento, tener un caso de éxito para todos ustedes. Eh, como les decía, que redunde en un marketing adicional para el futuro y para demás proyectos. Como Redline tenemos una área de investigación y desarrollo bastante grande, un equipo profesional muy profesional, muy técnico, que siempre están desarrollando. Los que conocen Redline y los que no, somos una empresa basada en software. Nuestros equipos están todo el tiempo evolucionando, nuestros radios están todo el tiempo evolucionando solo por aplicaciones de software y es allí donde vamos mostrando nuestro valor, generando siempre soluciones que van acompañando los nuevos requerimientos del mercado. Los mercados, ¿dónde estamos atendiendo, dónde estamos poniendo nuestros ojos? Específicamente Redline atiende el sector gobierno, parte del sector gobierno o la sombrilla del sector gobierno incluye este tipo de mercado que son los TV White Space. Tenemos un slide más adelante, pero TV White Space específicamente va a atender todas esas entidades o esos proyectos, esas conexiones en el área rural donde ningún otro operador puede atenderlo porque no tenga infraestructura o porque no tienen el alcance para llegar a estos sitios. Dentro de estos gobiernos, dentro del sector gobierno, pues podemos encontrar el sector educación, el sector salud, el sector seguridad, el sector de transporte. Bueno, hay mucho dentro del gobierno que podemos conectar. Principalmente dentro del mercado de Redline también tenemos soluciones para el sector industrial. Atendemos todo lo que es petróleo, minas y gas. Ahí tenemos una gran participación de nuestras ventas en el mercado. Y todo lo anterior también lo atendemos dentro de algo que le llamamos telecom, que son los operadores. Trabajamos de la mano con los operadores para proyectos donde ellos atienden el sector gobierno en todos estos submercados que les comentaba o el sector industrial en todos los submercados que hay dentro del sector industrial. Entonces, por aquí es un poquito sobre Redline y rápidamente para pasar sobre nuestra tecnología en un solo slide y mostrarles un poco todo nuestro abanico de soluciones y productos. A mano izquierda ustedes pueden ver todas nuestras soluciones industriales, estaciones bases de todo tipo, inclusive por aquí ya estamos viendo, déjenme ver si puedo resaltarlo, los que conocen mejor Redline, por aquí ya podemos ver un poco de nuestro roadmap. No es parte de esta presentación, pero sí es algo interesante que está viniendo en camino. Será parte de otra presentación, de otro webinar que me lanzaremos muy pronto. Estaciones bases muy diversas, con toda la flexibilidad de las soluciones inalámbricas. Obvio, en este sector, en este segmento izquierdo estamos hablando solo soluciones o hardware para el ambiente industrial.
el ambiente industrial, hablando de petróleos, minas, gas, servicios públicos, todos esos ambientes o proyectos donde se requiere que la tecnología tenga altísima disponibilidad y pueda darle tranquilidad a los clientes finales. Una variedad de suscriptores, tanto suscriptores fijos, perdón, también tenemos suscriptores nomádicos que están enfocados en plataformas marinas, en equipos de perforación que pueden ser tanto onshore o offshore, eh, taladros o dispositivos nomádicos que puedan estar dentro de estos campos petroleros o minas, todos los accesorios, fuentes de poder, pues, todos los complementos que se puedan necesitar y los terminales o soluciones para aplicaciones móviles que ya hacen parte de nuestras soluciones LTE. Después, en un ambiente comercial, que es parte de esta presentación y este mercado, pues también tenemos estaciones bases normales. Digo normales porque no tienen toda la, eh, todos los requerimientos para operar en un ambiente como un campo petrolero, como una mina, donde en ese lado pueden haber gases o algo que pueda causarle problemas al radio, oxidarlo o romperlo. En este caso ya son equipamientos muy normales que pueden ser instalados en áreas urbanas o rurales, común del mercado. Aquí tenemos estaciones bases típicas y una variedad de suscriptores que también ponemos a su disposición. Dentro de los servicios, al final tenemos un slide también para mostrar un poco todo lo que podemos ofrecer, pero tenemos todo lo que se puede necesitar para acompañarlos a ustedes desde el inicio del proyecto, durante la implementación y durante la operación. Y las frecuencias, pues tenemos desde UHF, que es parte de esta presentación, equipos en 2 gigas, equipos en 3 gigas y todas las soluciones que podamos tener en las bandas no licenciadas. Rápidamente, son las dos familias grandes que tenemos dentro de Redline. La primera es Virtual Fiber, enfocada a todas las aplicaciones que ustedes ya conocen o que sea necesario. Todo lo que sea susceptible de conectar lo podemos hacer con el diseño adecuado. Todo tipo de aplicaciones, sistemas de videovigilancia, sistemas de control, bueno, soluciones punto a punto, soluciones punto multipunto y principalmente enfocado en soluciones fijas. Después tenemos nuestra solución LTE industrial. Nuestras soluciones están enfocadas en redes privadas y aquí podemos también conectar cualquier tipo de arquitectura, tanto las soluciones fijas, nomádicas y móviles, pero enfocadas en el sector privado y en el sector industrial. Ese es nuestro mercado. Sobre los espacios en blanco, la introducción. ¿Qué son los espacios en blanco o las bandas blancas de televisión? El rango de frecuencia está desde 470 MHz a 698 MHz, específicamente en Colombia. Para gente de otros países va a depender de su regulación. Eh, por ejemplo, Estados Unidos está definido desde 470 hasta 614. Cada país va a tener su propia regulación y su propio espectro. En el caso de UHF, pues es el rango, va a depender país a país y regulador a regulador lo que pueda tener libre o dejar libre para estas aplicaciones. Estas frecuencias son o fueron y son usualmente implementadas en aplicaciones de televisión, inicialmente televisión análoga. Hoy por hoy ya estamos hablando de televisión digital en algunos países. Eh, y lo que los gobiernos o los reguladores se dieron cuenta o notaron es que la televisión no está haciendo un uso completo de estas frecuencias. Entonces, lo que no se usa le llaman las bandas blancas de televisión, lo que no se usa, lo que está libre le llaman las bandas blancas, que es más o menos entre el 50 y el 60% lo que estaría libre. Entonces definieron que es una muy buena frecuencia para complementar lo que es brecha digital, donde lo que está desconectado hoy por hoy, que es bastante grande. Tenemos
pues después de todo este tema que tuvimos o que tenemos con la pandemia, el virus, nos dimos cuenta que la educación en las áreas rurales es bastante complicada. Continuar con la vida necesita conexión y esto podría ser parte de esta solución. Las áreas rurales, eh, donde los operadores usualmente no llegan. Entonces, pues esta frecuencia, por tener una cobertura más amplia, por tener mucha más penetración, los reguladores la definieron como bandas blancas de televisión para usarlos y eh, tratar de solucionar este tema de la brecha digital. Esto está siempre o debe estar siempre organizado por el regulador y por una base de datos. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante y mostrarles cómo funciona. Eh, bueno, en Estados Unidos ya está implementado, ya hay alguien que está administrando. Inicialmente se llamó Nominet, hoy por hoy se llama Red Technologies. Ellos son los que están siendo, no son el regulador, son un ente, una tercera parte, pero ellos responden a los reguladores locales o a FCC y ellos se encargan de hacer la administración de este espectro. En Colombia tenemos nuestro regulador, en otros países cada quien tenemos nuestro regulador y ellos serán los que van a poner las especificaciones y las reglas de uso de este espectro. Vamos a hablar en el último slide de esto. ¿Cómo funcionan las bandas blancas de televisión? Pues inicialmente cada proyecto debe tener su propio diseño y su propio análisis, donde se instale una estación base, eh, tiene que tener una solución, una conexión a Internet y los radios de Redline o las soluciones de TV White Space en general tienen un software adecuado para conectarse a la base de datos de cada uno de los reguladores locales. Entonces, esta conexión le permite a la solución mostrarle al regulador o decirle al regulador, yo estoy instalado en estas coordenadas, que es parte de la información que se debe suministrar dentro de nuestro radio, es información muy básica como las coordenadas, el nombre de la persona que está a cargo de esa red, el nombre de la entidad que está a cargo de esa red, algunos temas adicionales, pero principalmente son las coordenadas. Y una vez esta conexión está hecha y aprobada la sincronización entre nuestra solución y la base de datos del regulador, la base de datos va a asignarle a la estación base una frecuencia de operación en ese lugar específico. Esto quiere decir que si estamos trabajando en diferentes regiones, pues le va a asignar a una región la frecuencia F1, a otra región la frecuencia F3, a otra región puede ser que repita con F1 porque están realmente muy aisladas, y así sucesivamente. La base de datos, dependiendo de donde esté ubicada la implementación de la solución, va a asignar la frecuencia adecuada para no interferir con las bandas que en ese sitio esté usando la televisión digital o análoga. Es básicamente eso. Esto tiene unas reglas eh, más desarrolladas que están dentro de cada radio y dentro de la misma base de datos. Ellos van a la base de datos siempre va a estar en comunicación con el radio, con la estación base durante cierto periodo de tiempo, preguntándole, usted sigue estando allí, usted sigue estando en las mismas coordenadas, entonces por ahora sigues usando esta misma frecuencia la que le he asignado desde el principio, puede ser. Entonces siempre hay una comunicación y esta comunicación precisamente es para evitar que haya interferencia entre la solución de implementación de las TV White Space, de las bandas blancas, y la solución de la televisión digital. Esto es recíproco. Si está hecho ni para que la televisión ponga interferencia sobre la solución de bandas blancas, ni de bandas blancas ponga interferencia sobre la televisión. Es básicamente cómo funciona. Bueno, los mercados donde aplican
este tipo de soluciones, principalmente y donde lo hemos visto en un alto porcentaje, son soluciones de educación y salud. Todas esas regiones aisladas, pequeños hospitales, pequeños centros de salud que están aislados y pueden estar desconectados, pues esta es una alternativa muy importante. La educación, como les decía al principio, nos dimos cuenta que, que todas estas regiones aisladas no tienen comunicación, nuestros niños en el campo no están conectados y parte del desarrollo de los países está en las comunicaciones para que estos niños puedan estudiar y para que estos niños puedan traer desarrollo a nuestros países. Entonces, eh, estos dos submercados como educación y salud son como los más importantes. Sin embargo, también tenemos otros temas como agricultura. Todas estas grandes fincas o fincas que están en esas áreas rurales o áreas alejadas de los cascos urbanos que necesitan comunicaciones porque están tecnificando, porque están automatizando, porque tienen nueva tecnología para este desarrollo de proyectos. Entonces, pues es una alternativa también. Por ejemplo, el café en Colombia hemos visto que desplegó una solución para este tipo de soluciones, unas fincas automatizadas. Y bueno, la inclusión digital, todas esas comunidades que pueden ser pequeños municipios que se necesitan conectar, pues también eso es una alternativa para ellos. Las buenas prácticas. Principal, algo muy importante, tener buena comunicación con el regulador local. El regulador local es quien les va a dar las normas, quien les va a dar las pautas para que ustedes puedan establecer sus comunicaciones con la base de datos y que la base de datos les dé todas las políticas de conexión para que su red esté funcionando sin problemas. Dentro de la base de datos, pues se pueden definir temas como la potencia a utilizar, la frecuencia a utilizar. Eh, hay otros temas que están dentro de la regulación, como las alturas de implementación, tanto alturas de torres como alturas sobre el nivel del mar, que es donde se puede implementar. Esas alturas y esas medidas pueden variar de país a país, pero es algo que he visto en diferentes regulaciones en diferentes países. Algo que también va a estar asignado, pues va a ser, como les decía, la frecuencia, y también van a poder encontrar que hay frecuencias que pueden estar prohibidas porque el regulador las está usando para otro tipo de aplicaciones. Entonces, es por eso que tenemos que tener muy buen contacto con nuestro regulador local y entender cuáles son las políticas de uso de este espectro en cada uno de nuestros países. Información detallada de los sitios a conectar. Es importante conocer exactamente qué es lo que vamos a conectar y dónde lo vamos a conectar. Importante hacer un estudio de sitio del proyecto. Dentro de las cosas más importantes del estudio de sitio son los análisis de espectro. Una de las preguntas es, ¿por qué si el regulador me asigna la frecuencia, por qué tengo que hacer un análisis de espectro? ¿Por qué? Porque puede ser que eh, haya alguien trabajando de manera ilegal o puede ser que la misma base de datos tuvo un error y no pudo entender algo y les asignó una frecuencia que no era la adecuada. Entonces, es algo que podemos siempre revisar con el regulador y si nos entrega una frecuencia equivocada, pues nosotros también la podemos ver dentro de nuestros estudios de sitio, dentro de nuestros análisis de espectro y entender que debemos hacer una solicitud de un cambio de frecuencia al regulador o a la base de datos y ellos se encargarán de solucionar el problema. Si es un tercero no legal que está causando interferencia o un tercero legal que está causando interferencia. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden manejar y se pueden revisar. Y si ustedes hacen este tipo de estudios de sitio y este tipo de análisis del espectro, pues van a tener un poco más de control de su red y a corto, mediano, largo plazo van a tener menos problemas en la operación, en la implementación y en la operación de sus redes. Estudio de capacidad de acuerdo a los servicios que necesiten conectar. Siempre es importante conocer qué tipo de servicio y con el tipo de servicio vamos a entender cuál va a ser el consumo que va a tener cada una de esas entidades. Entidades como pueden ser escuelas, hospitales, autopistas, cualquier cliente dentro de las aplicaciones que vimos anteriormente.
Y algo también muy importante y para lo cual estamos aquí a su disposición es el soporte de fábrica y de los integradores o de los socios de negocios con los que estemos desarrollando el proyecto. Nosotros estamos a disposición. Mi cargo como preventas es precisamente estar con nuestros socios de negocios, estar con los integradores, estar con el mismo cliente final, acompañándolos con todas las recomendaciones desde el inicio del proyecto, con el diseño, las recomendaciones, listas de materiales, revisar todo el proyecto desde un inicio para que entre todos, trabajando como un equipo, podamos desarrollar un proyecto exitoso. Entonces, siempre los invito a que estén en comunicación con nosotros, tanto con Wincom como distribuidor y todo el equipo de trabajo que Mónica les comentó, como con Mauricio desde todo el tema comercial. Mauricio igual es un ingeniero muy técnico y conmigo en todo el desarrollo del proyecto. ¿Cuáles son la línea de productos dentro de esta tecnología? Los equipos Ellipse son los Sector Controller, son las estaciones bases. Las estaciones bases de Redline pueden tener capacidad hasta 186 megabps. Y algo muy interesante es la eficiencia espectral. Redline cuenta con la más alta eficiencia espectral en el mercado. Hoy por hoy tenemos 9.3 bits por hertz. Esto hace que es una medida bastante interesante. Entre más alto sea el número, tenemos o hacemos mejor uso del espectro electromagnético. Dentro de estas frecuencias, que pueden ser limitadas, estas frecuencias el operador, el administrador o el regulador va a decidir cuánto espectro les va a asignar para cada una de las implementaciones en los diferentes sitios. Entonces puede ser que nos asigne 6 megas o 12 megas o 18 o 24 megas. Pero si tenemos un canal pequeño de operación, porque en esa región solo estaba disponible un canal pequeño, pues con una solución como Redline, teniendo una eficiencia espectral bastante grande, podemos hacer mejor uso de ese espectro, lo que quiere decir que con un canal pequeño podemos entregar una gran capacidad de datos. Tenemos otras características técnicas dentro de nuestra solución como fixed frame, lo que significa que podemos hacer sincronización de todo nuestro sistema a través de un GPS que está dentro de la estación base. Podemos trabajar o podemos hacer sincronización. Voy a mostrarles un dibujito más adelante de esto. Y esto hace que incluso podamos trabajar con canales adyacentes o hacer reuso de canales. Esto realmente es muy interesante y aplica muy bien para este tipo de proyectos donde el espectro puede ser una limitación. En cuanto a, y una de las preguntas típicas, en cuanto a cuántos suscriptores podemos tener por estación base, pues en la solución de Redline podemos tener hasta 120 terminales o 120 remotos, pero pues todo eso va a depender de la capacidad que tengamos disponible para atender o para conectar estos 120 remotos. Las estaciones bases pueden tener una opción redundante de tener una solución 1+1 que funciona bastante bien y en el caso de que se necesite se puede configurar. En cuanto a los suscriptores, ustedes pueden, voy a devolver solo rápidamente, pueden notar que el equipo es muy similar. La diferencia de suscriptor a estación base es básicamente que el suscriptor no cuenta con el equipo GPS. En una solución TV White Space es mandatorio que el sector controller tenga GPS y la comunicación con la base de datos y sea él quien se encargue de hacer toda la sincronización de ubicación y geolocalización de cada uno de los equipos en el campo. El suscriptor está diseñado para conectarlo con antenas externas, es conectorizado, podemos conectar las antenas que consideremos adecuadas dependiendo cada uno de los proyectos que vamos viendo. Todos los proyectos son diferentes, entonces vamos a buscar la antena adecuada para cada uno de los proyectos. Wincom tiene un portafolio de antenas muy interesante y con ellos podemos revisar cuál es la antena adecuada para cada situación o para cada sitio que vamos a conectar. Dentro de los terminales, pues tenemos como complemento la fuente de poder. En este caso es una fuente de poder AC/DC. En caso que se necesite una fuente de DC/DC, pues también la tenemos. El equipo básicamente es un equipo que tiene una interfaz Power over Ethernet estándar. Y si llegáramos a tener un switch que nos entregue Power over Ethernet, pues simplemente podemos prescindir de la fuente de poder y conectar el equipo directamente a un switch con interfaz PoE o Power over Ethernet.
la fuente de poder y el protector o el prensa-estopa para evitar el ingreso de agua y hacer la conectorización adecuada dentro del radio. Las características comunes entre estación base y suscriptores, pues eh, una de las grandes características técnicas de Redline es que trabajamos con tecnología MIMO 2x2. Tenemos dos antenas, dos radios que nos ayudan a superar muchos temas en cuanto a cobertura y capacidad, pero no es menor, no es menor, y en unos slides más adelante voy a demostrarles cómo nos ayuda esta tecnología a trabajar o a, a dar mayor disponibilidad a nuestros proyectos. El tamaño de nuestro paquete es de 2048 bytes, funciona bastante bien, paquetes muy grandes que funcionan bien y sirven para todo tipo de aplicaciones, nos permiten soportar todo tipo de aplicaciones que tenemos en el mercado, desde aplicaciones de videovigilancia que transportan video a soluciones de telemetría que son pequeños paquetitos dentro del transporte de datos. Dentro de la configuración, como les decía desde el principio, por una configuración de software podemos decirle al radio, usted puede trabajar como solución punto a punto o como solución punto multipunto, es básicamente una solución de software, tenemos algunas aplicaciones de autoprovisionamiento donde podemos decirle que haga muy rápidamente la conexión con todo el número de suscriptores que tengamos en el campo. El procesamiento de paquetes es un tema muy importante también para soportar cualquier tipo de aplicaciones que sean exigentes en procesamiento de paquetes. Por ejemplo, la telemetría, el video, voz sobre IP, todos los servicios que requieren alto procesamiento, pues con un buen procesador en esta aplicación lo vamos a lograr. El radio está certificado IP67, quiere decir que incluso podría estar sumergido bajo el agua, de tal manera que podemos demostrar que en ambientes difíciles, en ambientes de selva o en ambientes donde tengamos lluvias complicadas, pues es un radio que no se va a romper, no se va a dañar. Como les decía, bueno, es estándar Power over Ethernet, todas las características de construcción del radio que hacen que no se oxide, no se corroa, funciona bastante bien. Está hecho como también para conectar antenas externas y la gestión puede ser por cualquiera de los medios, HTTP, HTTPS, SSH, SNMP, versión 1, versión 2, versión 3, todo lo que conocemos para hacer nuestra gestión. Muy rápidamente, Redline, como les decía, es una solución muy robusta, pero además tenemos características técnicas que nos diferencian. No voy a entrar en detalle, esto es algo muy técnico y puede ser como muy... no es el momento adecuado para hablar sobre estas características técnicas, solo quiero decirles que tenemos mucho software y muchas features que nos diferencian de los demás y hacen que nuestros radios puedan soportar ambientes difíciles de interferencia o ambientes bastante complicados. Dentro de esto, bueno, todo lo que ustedes ven aquí, el Fast Fusion Algorithm, que es algo nuevo dentro de la solución, dentro de nuestras soluciones. El control automático de potencia, todo esto hace que cuando haya un problema, la solución de Redline cambie de una modulación de manera transparente para las comunicaciones, no tenga una caída y el radio siempre esté arriba funcionando el mayor tiempo posible. MIMO A, MIMO B es básicamente MIMO B es algo más normal que nos permite tener gran capacidad de datos y MIMO A nos permite tener gran cobertura. Entonces, estas dos condiciones y el radio va a entender a quién le entrega MIMO A quién le entrega MIMO B dentro de una misma estación base. Puede ser que a un suscriptor lo conecte con MIMO A, otro con MIMO B para darle las mismas condiciones de servicios, pero esto lo hace de manera automática y transparente, de tal forma que no tendría que haber un administrador de red que esté solucionando problemas caso por caso. El radio se encarga de hacerlo muy fácilmente. Como les decía, podemos trabajar en modo sincronizado. ¿Y qué es sincronizar? Muy rápidamente en esta imagen lo podemos ver. En modo no sincronizado quiere decir que una estación base
1 y una estación base 2 pueden transmitir en diferentes instantes de tiempo. Y esto puede ser que en algún instante de tiempo el uno suba información y el otro baje información o viceversa, pero puede ser que en ese instante de tiempo queden cruzadas la subida con la bajada, y esto que ustedes ven aquí, lo voy a tratar de rayar. Eh, Esto que ustedes ven aquí es interferencia o autointerferencia, y es normal, normal en todas las redes, pero es algo que se puede solucionar y se puede evitar. Entonces, si nosotros trabajamos en modo sincronizado, las estaciones bases bajarán o descargarán información en el mismo instante de tiempo en la misma frecuencia, y subirán información en el mismo instante de tiempo en la misma frecuencia. Esto hace que por lo menos entre la misma solución no tengamos interferencia y trabajemos de una manera más eficiente haciendo un mejor uso del espectro electromagnético. Entonces, lo que quiero mostrarle ahí muy rápidamente en este par de slides es que Redline está cubierto para soportar todo tipo de aplicaciones, todo tipo de requerimientos y cualquier tipo de problema que se pueda llegar a presentar, sea por no línea de vista, sea por interferencia o sea por cualquier tema que nos encontremos en campo. Entonces, tenemos todas las características técnicas para sobrepasar todo este tipo de soluciones. Sobre los servicios de Redline, además de los equipos que ya les mostré, tenemos todo un equipo multidisciplinario dentro de Redline en diferentes países del mundo para hacer desde la consultoría hasta la implementación y la operación de un proyecto. Entonces, caso por caso, proyecto por proyecto, podemos revisar qué tipo de servicios puede requerir cualquiera de estos proyectos. Lo podemos incluir dentro de las propuestas o dentro del desarrollo de negocios, y vamos a acompañarlos en el momento y en el lugar del proyecto que sea necesario. Tenemos todo preparado para soportar cualquier tipo de proyecto, para que el proyecto siempre sea un caso exitoso y tengamos clientes muy satisfechos. Esto es básicamente uno de los servicios más importantes de Redline, es precisamente el Radio Network Planning, el diseño de red. En el diseño de red tenemos un equipo que habla incluso español. Todo este equipo que está en Canadá son gente de Latinoamérica, hay gente de Colombia también allí, el director de planeamiento es colombiano, y podemos tener un estudio muy completo, enlace por enlace, terminal por terminal, que nos diga si nuestro terminal está en la zona amarilla, en la zona azul, en la zona violeta, qué tipo de conexión va a tener, cuál va a ser su comunicación con la estación base, en cuáles son las características técnicas de ese enlace, y eso es lo que vamos a ir a buscar a campo, tener exactamente lo que tenemos en el diseño, que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en campo. Es muy diferente no hacer ningún diseño, ir a campo y que sea la suerte lo que defina qué es lo que va a pasar. Mientras si hacemos un planeamiento adecuado, vamos a tener muy controlado el proyecto y muy tranquilo al cliente final. Todo esto es planeamiento y diseño. Aquí está el diseño de RF. Vamos a poder definir cuáles son las frecuencias a utilizar. Y por supuesto vamos a conocer los detalles del cálculo de enlace y el perfil de cada uno de los proyectos. Muy importante, está a su disposición, lo podemos hacer o los podemos acompañar a ustedes en este tipo de proyectos. Sobre los cálculos de enlace. Esto es algo que hace parte del diseño. En caso de que ustedes quieran hacerse responsables de este diseño, pues es importante que conozcan todas las características técnicas de desarrollar un proyecto. Dentro de todos los proyectos en soluciones inalámbricas tenemos algo que puede ser un enlace con línea de vista, con línea de vista óptica o sin línea de vista. Dependiendo de la frecuencia, vamos a tener mejores o diferentes comportamientos. Específicamente las frecuencias más bajas es donde encontramos mejor penetración, donde podemos sobrepasar obstáculos de no línea de vista o línea de vista óptica, y donde tendremos mejor comportamiento de cobertura. Esto es básicamente cómo entender un cálculo de enlace. Pues básicamente un cálculo de enlace es la potencia que tenemos en el radio, menos las pérdidas del cable, más la ganancia de la antena,
menos todas las pérdidas que hay en propagación y otra vez más la ganancia de la antena, el radio y el resultado, que sería la señal a ruido, que es básicamente la diferencia que hay entre el piso de ruido y la señal obtenida de RSSI. Eso es básicamente, es un poco más técnico, digamos que hay, en los ambientes comerciales es un detalle que lo tenemos que ver en su específico momento, pero quería mostrarles esto para llegar a un cálculo de enlace que básicamente es una calculadora que determina con la frecuencia adecuada en UHF, con los equipos estación base, con los equipos terminales, con la potencia adecuada, con las antenas típicas en estas frecuencias, las pérdidas que puede tener cada radio entre la conexión entre el radio y la antena, unas condiciones de línea de vista o de no línea de vista, el canal que se vaya a utilizar, la modulación que sea necesaria o donde se quiera alcanzar ciertas capacidades, pues vamos a poder tener una cobertura esperada. Entonces, para este específico modelo que tenemos aquí y las mejores condiciones con un pequeñísimo canal de 5 MHz, pues estamos alcanzando teóricamente, te digo teóricamente porque esto es un cálculo matemático, hasta 42 megabps, 42 megabits por segundo. Entonces, como les decía al principio, Redline es una solución con altísima eficiencia espectral que puede entregar mayor capacidad que cualquier otro fabricante con un canal muy pequeñito. Ejercicios de estos podemos hacerlos durante horas porque esto puede variar muchísimo, diferentes modulaciones, diferentes distancias, diferentes anchos de canal, diferentes formatos de no línea de vista o línea de vista. Pero pues los que quieran profundizar sobre esto lo podemos hacer en otro momento, me pueden escribir a Wincon y podemos trabajar en el tema, ¿ok? Solo quería mostrarles rápidamente que tenemos todas las herramientas adecuadas para que podamos trabajar sobre ello. Las preguntas frecuentes del mercado. Y por favor, quiero que escriban qué preguntas adicionales a lo que yo coloqué aquí. Yo básicamente en estos dos slides estoy colocando las preguntas típicas que siempre hemos recibido sobre TV White Space. Si tienen algo adicional a esto, por favor, pueden irlas escribiendo. Vamos a ver cada una de ellas y después las preguntas de ustedes. Rango de frecuencia, pues 470 a 698 MHz. Como les decía, esto es el espectro generalizado en TV White Space. Otros países, por ejemplo, Estados Unidos, tienen 470 a 614. ¿Ok? Entonces va a depender país a país. Ahora, sobre regulación. Y les pido disculpas que siempre hable de Colombia, pues es como que la regulación que más conozco es mi país y aquí tenemos unos muy buenos casos de éxito con TV White Space. Es una regulación que ya salió hace un par de años. La última versión es de la resolución que ustedes ven aquí abajo en la parte inferior del slide, que es la 105 del 2020, pero viene ya haciendo la corrección desde la última revisión de la regulación de TV White Space que salió hace un par de años. Definida para soluciones fijas, punto punto y punto multipunto, las soluciones TV White Space no están hechas para aplicaciones portátiles o móviles. Tienen siempre definición de cuál es la máxima potencia que se debe usar. En el caso de Colombia, por eso pongo el asterisco aquí, simplemente es para mostrar que estos 30 dB es de Colombia. País a país puede cambiar. La ganancia de la antena también es parte de la regulación y nos dice que en el caso de Colombia no debe superar 14 dBi referidos a un dipolo de media onda. Bueno, son términos muy técnicos. 14 dB referidos a un dipolo de media onda es algo así como 16 dB, un poco más, 16 dBi. Entonces, estamos muy cerca, quiere decir que en energía isotrópica irradiada completa, la energía entre la potencia del radio y la antena, ya tenemos más de 46 dB. Entonces, es bastante energía, está bastante bien, quiere decir que lo podemos lograr sin ningún problema. Fácilmente podemos estar siempre dentro de las regulaciones locales.
Ahora, otros temas importantes para que los tengan en cuenta. Las regulaciones de cada país dentro de la regulación de TV White Space también exige alturas, alturas de torres o altura máxima de la antena. En el caso de Colombia, otra vez, es no más de 50 metros sobre el nivel de la tierra. Y el promedio de altura alrededor debe ser siempre por debajo de 800 metros. ¿Ok? Esto quiere decir que, que siempre tenemos que estar 800 metros debajo de las alturas máximas, 800 metros promedio. ¿Ok? Es, es para explicárselo más fácil, es como la posición vertical de un sitio sobre el paisaje. Entonces, esa posición debe ser 800 metros por debajo de la altura promedio. Realmente es muy fácil de conseguir, muy fácil de lograr, no es que sea un requerimiento técnico complicado. Hay calculadoras que pueden definir eso para diferentes regiones del mundo. Aquí estoy colocando un ejemplo que incluso funciona, es de FCC, pero funciona para diferentes partes del mundo y uno pone las coordenadas y le dice siempre cuáles son la variación de altura que hay al respecto. Entonces es algo que también debemos tener en cuenta. Eh, Temas importantes dentro de preguntas y respuestas que siempre se nos ha dado, canales disponibles frente a canales utilizables. Canales disponibles son los que la base de datos o el regulador nos entregue. Esto es un tema que va a ser definido por el regulador. Si estamos trabajando en una región específica, el regulador nos dice, en esa región utilicen esas frecuencias. Que sean utilizables es otra cosa, es que los temas técnicos de diseño, línea de vista, interferencias no lo permitan y eso está más de nuestro lado que del regulador. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Los TV broadcasters o las antenas de repetición de televisión. Recomendación, estemos muy separados de estas antenas. Estas antenas trabajan con megawatts, tienen una potencia increíble y le pueden causar interferencia o ruido a cualquier sistema. No quiere decir a un sistema de TV White Space o a un sistema en estas bajas frecuencias, es a cualquier sistema. Sea frecuencia de 2 gigas, 3 gigas, 5 gigas. Estas potencias son tan altas que le causan interferencia a cualquier sistema. Entonces, no seleccionemos estos sitios donde puede haber un repetidor de televisión. Hagan sus propios diseños, hagan sus propios análisis. Otra recomendación, más alto no siempre es mejor. Cuando trabajamos en ambientes de RF, siempre queremos tener altura y utilizamos torres muy altas y tenemos comunicación y buscamos línea de vista. En el caso de TV White Space, haciendo uso de todas estas características técnicas que tiene Redline, que ayudan a tener reflexiones, difracciones, el mejor uso del espectro, MIMO A, MIMO B, las soluciones incluso sin línea de vista, incluso por debajo de las condiciones de línea de vista óptica, pueden funcionar de mejor manera. Ok, y bueno, el último punto es estas frecuencias, entre comillas, eh, no tienen costos, hacen parte de las bandas libres. En el caso de Colombia, puede ser que en otros países sea diferente, hay que esperar cada regulador, pero en el caso de Colombia no tienen ningún costo. Puede ser que si el uso específico de esta frecuencia es para ser un proveedor de servicios de Internet y para sacar usufructo, puedan haber otras leyes que hagan, complementen que deben de pagar algo al regulador, pero eso es otra cosa. La banda está dentro de las libres. Les pido disculpas, estoy un poquito colgado de tiempo y Mónica, si me puedes ayudar con las preguntas que tengamos hasta el momento para cumplir con el horario. Claro que sí. Bueno, a ver, por acá comentaba Jaime Suárez hace un rato. Buenas tardes, para mi red de campo para monitoreo de pozos en el yacimiento de tierra, ¿es posible usar estas frecuencias y hay equipos Redline? Claro, dependiendo del ente regulador de Perú. Exactamente, esa es la respuesta. Jaime es un viejo amigo, tenemos implementado con ellos hace mucho tiempo proyectos con Redline en un campo petrolero. La respuesta es sí, mientras el regulador no lo permita. Entiendo que Perú está en el proceso de escribir la regulación para TV White Space. Podemos revisarlo ya personalmente, Jaime, hacer una conferencia y
revisarlo con el regulador local a ver cómo está la situación en TV White Space y si puede hacerte una concesión para trabajar en esto. Yo sé que tú trabajas telemetría y, y las capacidades son pequeñas. TV White Space podría ser una solución importante en ese tipo de topografía y relieve que tú tienes. Lo revisamos caso por caso, pero principalmente hay que revisarlo con el operador si ya está disponible la frecuencia o les pueden asignar a ustedes esta frecuencia específica. Bueno, también Fabián nos pregunta, buenas tardes, por favor me ayudas con lo siguiente, con 5 megas para cada cliente, ¿cuántos clientes soporta cada equipo y antena? Bueno, esa es la pregunta típica de cobertura capacidad. ¿Con 5 megas o con 6 megas, que es el ancho de canal estándar, podemos tener, con 5 o 6 megahertz, podemos tener alrededor de 40 megabps. Entonces, esa es la capacidad real que tú tendrías en una estación base. Entonces, yo dejo siempre a discreción de ustedes cuál es la capacidad que quieren tener dentro de sus terminales. Entonces, no es tan fácil como dividir 40 entre el número de terminales que vayan a tener, porque todos los terminales pueden tener diferentes modulaciones, entonces ahí hay que hacer unos cálculos adicionales, pero siempre tenemos que partir de que la estación base en condiciones ideales puede tener más o menos, con un solo canal de 6 megas, más o menos 40 megabps, y esa es la capacidad que tendríamos para compartir. Ahora, si el regulador nos da 2 canales de 6, o sea 12, o 3, o sea 18 MHz, o 4, que son 24 MHz, entonces podemos tener hasta 180 Mbps para compartir. Entonces, va a depender de caso por caso de cuál sea el canal oficial, pero Redline tiene una muy buena eficiencia espectral y siempre vamos a hablar de números muy importantes para compartir con sus suscriptores. Vale, Ernesto Rodríguez tiene varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué distancia se llega a cubrir en esta frecuencia en condiciones reales? Y trabaja sin línea de vista, la frecuencia ayuda, pero la tecnología lo permite. Sí, digamos que el ejercicio que hice aquí es básicamente para mostrarles un ejercicio eh, típico, un ejercicio típico, y ustedes pueden ver aquí que con esta frecuencia, estos radios, estas potencias que vemos acá, y en condiciones ideales, en un ancho de canal de 5 o 6 MHz podemos tener hasta 12 kilómetros. Pero si yo quiero más distancia, pues el radio puede bajar un poquito su modulación y se va mucho más lejos. Tenemos ejercicios de 20 kilómetros, casos de la vida real que han llegado a 15, 20 kilómetros trabajando con línea de vista, y tengo casos de entre 5 y 10 kilómetros trabajando sin línea de vista. Casos de la vida real. Va a depender mucho de cada perfil, de cada enlace, pero partamos de que podemos tener enlaces sin línea de vista entre 5 y 10 kilómetros, caso por caso, y cada uno lo vamos a revisar, y enlaces con línea de vista entre 10 y 20 kilómetros. Vale, John Segovia también tiene varias preguntas. A ver, leo una por aquí. ¿Cuál es la capacidad total máxima BPS de cada estación base? Con 4 canales, porque en TV White Space debemos hablar de canalizaciones, la capacidad máxima es hasta 186 megabps. Vale. Y también dicen, el ejemplo de la herramienta de cálculo de enlace, los 42 Mbps son la capacidad individual estimada del suscriptor o de la estación base para todos los suscriptores. De la estación base para todos los suscriptores, porque recuerda que estamos trabajando sobre un canal de 5 MHz aquí. Ok. Entonces va a depender del número de canales que el regulador asigne para tener o 2 veces o 3 veces o 4 veces este número. Fabián pregunta, ¿soporta multicast y unicast para enviar televisión digital codificada? Soportamos unicast y multicast, pero realmente no es una de las aplicaciones importantes el tema de la televisión. La televisión tiene capacidades muy altas, y compartir esas capacidades en un número importante de suscriptores, digamos que no es como el tipo de servicios típicos.
Entonces la televisión se la dejamos a los equipos de televisión. Digamos que esto es para transmisión de datos en ambientes de banda ancha. André Murillo pregunta, ¿la banda blanca brinda la oportunidad de introducir la quinta generación de telefonía móvil? No, esto no es telefonía móvil, esto no es LTE. LTE habla de 5G y es otra cosa. Tenemos producto en LTE, como les comentaba al principio, pero esto es una solución fija. Y Fabián también tiene un par de preguntas. ¿Están reguladas estas frecuencias y este sistema en Ecuador? ¿Y será posible saber costo de base o terminales? Claro que sí, a través de Wincom ustedes pueden acceder a precios y terminales. Si tienen un caso específico, como les decía, estamos muy dispuestos a acompañarlos desde el inicio hasta el final de un proyecto, entonces, por favor, cuenten con nosotros aquí, hagan un print screen, copien nuestros emails, en la invitación creo que lo pueden encontrar, Mauricio Meireles, pues que como les decía, es mi gerente comercial para la región y yo, Germán Guerrero, desde la parte de preventas, muy, muy dispuestos a apoyarlos en el despliegue de cada uno de sus proyectos. Y por último, Hernán Montenegro nos pregunta, ¿estos equipos estarían disponibles también para campos petroleros o no sería el perfil de esta tecnología? Depende de la regulación de cada país. Depende de la regulación de cada país. Ok, vale. Pues varios nos están preguntando si pueden tener la presentación. Esta presentación está siendo grabada, entonces la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Así que a todos los espectadores vamos a estar devolviéndole en el correo el link para que puedan revisar esta presentación. Si lo desean, aquí ya puse los datos de nuestros representantes de ventas en todas las regiones. Por ejemplo, me preguntaba Ernest quién era el representante Wincom en Argentina. Te copio el representante de Conosur, que es Carlos Cubillos. Y como lo comentaba Germán, cualquier requerimiento, cualquier tipo de solución que deseen, por favor nos contactan a nosotros y estaremos más que dispuestos a ayudarles en su requerimiento con Redline. Bueno, también dice Jaime, desde que uso los equipos Redline y su tecnología más de 15 años, no he tenido problemas de software o de caída, pero sí he visto que las condiciones climáticas, ya que estoy cerca al mar, afecta físicamente a los equipos. Y si Redline tendría equipos integrados de radio y antena. Muchas gracias por el comercial, Jaime. Sí, tenemos equipos integrados con equipos con antena integrada. En el caso de TV White Space no, pero en otras frecuencias sí tenemos equipos con antenas integradas. Bueno, perfecto. También les voy a copiar acá el número de WhatsApp for Business si desean también tener algún contacto por este medio con Wincom. Estaremos de nuevo dispuestos a colaborarles. Eh, de nuevo, la presentación será enviada entonces a su correo electrónico. No sé si quieres agregar algo más, Germán, si tienen alguna pregunta. No, de mi lado, muchísimas gracias a todos. Mil disculpas por estos 6 minutos que nos pasamos en el tiempo o nos excedimos en el tiempo. Todas las preguntas son bienvenidas, pueden centralizarlas con Mónica, con Wincom y vamos a contestarlas lo más rápido que podamos para ustedes. Claro que sí. Entonces, gracias a todos nuestros espectadores, gracias a Germán y a todo el equipo de Redline por su tiempo. Y de nuevo, cualquier pregunta, inquietud, estaremos pendientes de ustedes para ser solucionado. Muchísimas gracias entonces a todos nuestros espectadores, de nuevo a Germán, y nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz tarde a todos. Gracias, Mónica. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.